Bien, estamos en este segundo bloque, estamos en comunicación con Adrián Imas, que es estudiante de la carrera de licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, Facultad Teresa de Ávila, militante del Partido Justicialista en su ciudad natal, Chajarí, y coordinador de la agrupación La Brigadier General en Paraná, Entre Ríos. Desde los 12 años es militante justicialista. Te estamos saludando, Adrián, acá te habla Lucas Enfania, a mi lado Alejandro Gando. ¿Cómo te va, Adrián? Lucas, Alejandro, buenas tardes. Quiero agradecerles esta comunicación y también valoro mucho este espacio que ustedes le brindan al pensamiento nacional. Lo valoro mucho y creo muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar un poquito, Adrián. Bueno, vos sos de Paraná, Entre Ríos, ¿cierto? Así es. En realidad mi ciudad natal es Chajarí, que está un poquito más al norte, sobre la costa del Uruguay. Yo hace unos 4 años estoy viviendo en la capital, en Paraná. Así que mi corazoncito está un poco en Chajarí y un poco en Paraná. Está bien. Y de los 12 que o sea, hace rato venís viendo cómo se maneja todo por allí. Hace muchos años, bueno, comencé militando en el Partido Justicialista de la ciudad en Ciudad Natal, en Chajarí, y después adolescente, ¿no? Llegó el momento de irme a estudiar, comenzar con mis estudios universitarios y seguir militando en mi ciudad, en Paraná, y luego, bueno, en esta nueva experiencia que es la construcción de esta agrupación, la Brigadier General, la responsabilidad de coordinarla. Muy bien. A mí esta entrevista sobre todo se la hacemos a Adrián porque compartimos, digamos, visiones y lecturas, sobre todo en esta consulta y pregunta que te quiero hacer, porque vemos que no discutimos lo importante, ¿no te parece, Adrián? Y como que nos desviamos en eso que tocamos bastante nosotros en Nueva Argentina, en los temas que termina proponiendo la agenda progresista, ¿no te parece? Miren, yo estoy de acuerdo con ustedes. Por un lado, creo que hay una clase política, ustedes decían, desamorada de la patria, desamorada de la Argentina, que no comprende nuestra cultura, que no comprende a su pueblo, que no comprende la historia, pero que tampoco se prepara. A mí me pareció interesante en la entrevista que ustedes compartieron con Marcelo Bullo. Sí. Hay una clase, miren, hoy tenemos un presidente que es un playboy, que fue presidente de un club, sí. Por otro, y se suman a esa clase política que es un corredor de Fórmula 1, que es un cantante, que es un corredor de lancha. Parece que ahora se va a sumar un conocido conductor de programas de televisión. Entonces hay una clase política que no se prepara ni histórica, ni filosófica, ni culturalmente para conducir a los destinos de la Argentina. Tal cual. Y están discutiendo siempre en la coyuntura y no lo importante, porque bueno, no se han preparado, no se han formado nunca para conducir los destinos de una nación. Uno es conductor de televisión, el otro fue presidente de un club y ahora es presidente, el otro fue corredor de lancha, el otro fue corredor de Fórmula 1, cantante, ahora uno que es conductor del programa de televisión y quiere ser presidente. Bueno, entonces, mi intendente es cocinero, por ejemplo. No hay una elite de conducción en la Argentina que se prepare para la vocación de grandeza que tiene este pueblo y las posibilidades de grandeza que tiene esta patria. Tal cual. ¿Cuál crees que son los temas importantes actualmente que no se tocan? Mirá, yo estaba escuchándolos en el programa, un poco ahora lo que va a ser el G20. Y en realidad el G20 para la Argentina no representa nada. Para el país hoy, en el estado de indefección que está la Argentina, no representa absolutamente nada porque nos hemos endeudado y nos hemos desindustrializado. Pero el problema es mucho más grave, que es que la clase política argentina no comprende el mundo. Hace ya 5 años, el Papa Francisco nos viene advirtiendo a los pueblos reiteradamente que el mundo está en guerra. Él lo dice clarito cuando dice, señores, el mundo está en guerra, una tercera guerra mundial. Y el Papa dice, esta guerra no es por motivos religiosos, es por motivos económicos. Es una guerra entre el poder de los pueblos nacionales
entre los intentos de reconstrucción del poder nacional, como puede ser el intento de reconstrucción norteamericano, como es el intento de reconstrucción ruso con Putin, etcétera, y lo que el Papa, no el Papa Francisco, sino el Papa Pío XI, allá en 1931, denominó sabiamente en su carta encíclica, después lo harían también Juan XXIII, lo haría Pablo VI, que sabiamente el Papa lo denominó como el imperialismo internacional del dinero. Y después Perón lo denomina la sinarquía, y hoy Marcelo Bullo utiliza, él dice la oligarquía financiera mundial, que es el poder del dinero. Sí. Perón decía ya en los años 70 se iba a generar una falsa dialéctica entre el este y el oeste, en realidad lo decía en el 45, entre el este y el oeste, pero en realidad el poder sería decididamente sinárquico, sería uno solo, el del dinero, porque tanto los rusos para invadir Checoslovaquia, los soviéticos, tenían que levantar un teléfono y llamar a Washington, y para invadir Santo Domingo en el año 65 los norteamericanos hacían lo mismo, consultaban con sus pares en Moscú. Es decir, que el poder ha sido siempre uno, y es el poder del dinero que hoy intenta subyugar a los pueblos. Y esta guerra, y ustedes miran, bueno, en términos concretos, es una guerra, primero, por las rutas del comercio mundial. Pensémoslos en concreto, la Cuenca del Plata, pensemos en el paso bioceánico, pensemos en el pasaje de Drake, pensemos en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Pensemos por los recursos naturales. Pensemos en términos concretos para la Argentina, el litio, que ustedes estaban nombrándolo. Hoy yo pensaba lo mismo que vos, señores. Si Chile y Bolivia tienen litio, tendríamos que conformar una OPEP del litio y fijar el precio del commodity nosotros, además de industrializarlo, por supuesto, porque si no, tienen que ir a pedirlo a Afganistán, como bien vos nombrabas, y es una zona en conflicto, y no les conviene, porque, bueno, el valor sería otro. Por otro lado, señores, es por las rutas del comercio mundial, por los recursos naturales, alimentos, agua dulce, minerales estratégicos, como nombrábamos, el combustibles fósiles, el gas, el combustible, el petróleo. Por otro lado también es por el trabajo de los pueblos, y esto es fundamental, que es la destrucción de nuestra industria nacional. Porque en realidad lo que va a suceder en el G20 es también por el territorio. Me estaba olvidando de un factor fundamental, que es el territorio, que es la Patagonia y la Antártida. Curso, sí. Claro. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad en el G20 van a venir actores que van a confrontar acá en la Argentina, que son los representantes políticos de esa oligarquía financiera internacional, muchos socialdemócratas, como el presidente francés, que es un presidente socialista que responde a la banca Rothschild, que es el señor Macron, y aquellos que representan intereses de reconstrucción nacional, que son, por ejemplo, el presidente Trump y el presidente Putin. Ahora, la Argentina hoy está en un estado de indefección ante esto. Tal cual, estamos y de acuerdo. Además, este gobierno oligárquico apatria ha acordado la agenda cultural y la agenda económica con el Fondo Monetario Internacional, es decir, con la ayuda internacional, con la oligarquía financiera mundial, con la oligarquía financiera internacional, y se ha alineado irrestrictamente. Yo creo que esto la oposición, los políticos, la clase política no lo comprende, no comprende el mundo, no comprendieron desde un primer momento el mensaje del Papa de la Tercera Guerra Mundial y preparar a la Argentina para la Tercera Guerra Mundial. Porque la Argentina hoy, en términos económicos, hoy puede significar muy poco, es insignificante. El Producto Bruto de Colombia lo supera 5 veces, 4 veces. Pero en términos estratégicos, como ustedes bien describían, la Argentina tiene importancia relevante, muy importante para la construcción de la unidad de Hispanoamérica y de Iberoamérica. Totalmente de acuerdo. Lucas. Sí, Adrián, ¿vos crees que ciertos temas, o sea, todos los temas que estás mencionando, que lo hemos hablado muchas veces nosotros también, Sí. Fíjate que los medios a nivel nacional parece que como que siempre lo esquivan y hablan de lo banal, de lo superfluo. ¿Pasa así con los medios en Entre Ríos? ¿Se hablan de estas cosas en Entre Ríos? Mirá, sin lugar a dudas, no solo los medios de comunicación, sino también las universidades. Y hay una liberalidad, tanto en yo
curso mis estudios en una universidad católica y hay una liberalidad, no solo en la una tendencia progresista, no solo en la clase política, sino también en los medios de comunicación, en las universidades, que son todas usinas de la dependencia. Está ausente el pensamiento nacional. ¿Y qué es el pensamiento nacional? Es el auténtico pensamiento argentino, es decir, abordar los problemas que tiene la Argentina y los problemas que también tiene la provincia. Es decir, no se aborda la realidad. Las usinas de pensamiento están, por ejemplo, la universidad está ajena de los problemas reales que puede tener la provincia, y ni hablemos de los problemas que tiene la nación. Pero yo creo que esto es porque la Argentina está ante una encrucijada histórica. Pero el enemigo ante esta encrucijada histórica nos propone dos caminos, y la clase política está dispuesta a seguir los dos caminos que nos propone el enemigo, que es el neoliberalismo y que es el progresismo, que en realidad son hijos de una misma madre, que es el iluminismo, que es el utilitarismo anglosajón, es decir, la no trascendencia, la ausencia de valores, porque si no hay trascendencia, imagínense que una nación se construye a 60, 70 años. Hay que pensar en un proyecto nacional, no en elecciones de 2 a 4 años. Y ahí va a venir una pregunta que quería hacerte, que eso lo compartimos mucho, veo la visión que tenemos cuando hablas vos de unidad. Que yo siempre pregunto, y te lo quiero preguntar, que vos lo mencionás también, ¿la unidad para qué y para ir a dónde? ¿Cómo crees que se puede generar una auténtica unidad vos? Y no solamente electoral, digamos. Miren, yo creo que hay, así como hay no hay una vinculación de la clase política argentina, o la gran mayoría de la clase política argentina, con su propia nación y con su pueblo, sí hay una unidad profunda en el pueblo argentino. Y esto quedó demostrado los otros días, hace un par de semanas, en lo que fue una marcha multitudinaria en la ciudad de Luján. El pueblo argentino quiere ser dueño de su destino, y el pueblo argentino está esperando a un conductor y a una élite de conducción que no aparece. Yo creo que entre todos aquellos que amamos a la Argentina, que amamos a nuestro pueblo, que amamos a nuestra tierra, es el momento de lo que nos propone el Papa Francisco, que es el encuentro. Señores, hay que empezar a encontrarnos, hay que empezar entre nosotros a imponer que se discuta la agenda real de la Argentina, las necesidades reales que tiene nuestro pueblo hoy, es decir, lo táctico, lo inmediato, pero también lo estratégico. Tenemos minerales estratégicos, tenemos alimentos, tenemos agua dulce, tenemos territorio, tenemos gas, tenemos petróleo. Señores, tenemos industrias estratégicas que han sido vanguardia en el mundo, como YPF. ¿Qué vamos a hacer con YPF? ¿Qué vamos a hacer con los ferrocarriles argentinos? ¿Qué vamos a hacer con aerolíneas argentinas? ¿Qué vamos a hacer con las vías fluviales? Nosotros, si canalizamos, imagínense el río Bermejo, frontera allá norte con el Paraguay, con Bolivia, Formosa, el Chaco. Si nosotros canalizamos ese río y lo empezamos a utilizar adecuadamente, podemos generar una nueva pampa húmeda para darle de comer a 200 millones de habitantes. Sí, había salido un proyecto así nacional el año pasado, el de la ley de María Mercante, que se aprobó, pero después, bueno, nuestro presidente Macri lo vetó. ¿Cómo? Nuestro presidente Macri después lo vetó a los pocos días. Ahí ya nos muestran a dónde quieren ir. Lo que pasa es que la Argentina hoy está sumida en el laberinto de la dependencia, y como diría Leopoldo Marechal, señores, no se sale ni por izquierda ni por derecha, del laberinto se sale por arriba, y tiene que ser una auténtica salida nacional, tiene que ser un auténtico proyecto nacional que piense en las necesidades reales del pueblo argentino y que tenga una visión estratégica. El gobierno de Macri no tiene ninguna visión estratégica. Es más, aquella vieja oligarquía, estamos hablando de principios del siglo XX, tenía una visión nacional. Por eso Roca, que en realidad son las familias patricias del interior, Julio Argentino Roca, hace la extraordinaria campaña del desierto. Después podemos tener discusiones,
con esa nación oligárquica que Roca, yo no la quiero, además un Estado laico, alineado con una semicolonia británica, podemos discutir, pero esa oligarquía tenía una visión nacional, de una visión de nación, esta ni siquiera lo tiene. Parece esas viejas casas reales europeas que como se iban cruzando entre ellos, ya los últimos eran degenerados. Completamente. Claro. Ya para ir finalizando, Adrián, Sí. ¿cuál crees que tiene que ser nuestro objetivo ese? Vos esperás mucho, hablas de la unidad continental, ¿puede ser? O sea, el objetivo que mueva al pueblo argentino nuevamente. Miren, yo creo que hace unos días se acaba de concretar en la fecha un nuevo aniversario de la defensa de nuestros patriotas del río Paraná, la batalla del Diado, Sí. el 20 de noviembre. Sí. Y yo creo que así como aquel 20 de noviembre de 1845 es una fecha gloriosa para la patria, cuando el restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, y nuestros colorados del monte defienden la soberanía nacional y la integridad territorial de la nación, hoy la misión y la tarea siguen siendo la misma. Tenemos que reconstruir, primero tenemos que empezar por recuperar términos básicos. ¿Qué es la nación? La nación es el patrimonio común de nuestro pueblo, es la tierra donde están enterrados nuestros abuelos, es la unidad de destino de nuestro pueblo. Bueno, tenemos que recuperar esa unidad de destino. Pero esa unidad de destino, ¿cómo se recupera? En términos concretos. ¿Qué vamos a hacer con las industrias estratégicas de la nación? ¿Cómo vamos a controlar el pasaje de Drake? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina? La deuda externa, las Islas Malvinas, el espionaje anglosajón israelí, ¿cuáles son? La Antártida. Sí, sí. Claro, en términos concretos. Porque en realidad los intereses son los mismos. Entonces la misión es la misma, la unidad nacional, como lo plantea Perón en la onceava verdad, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha, desea héroes, pero no mártires. Necesitamos heroicidad en la Argentina. Necesitamos recuperar después las tres banderas, la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. El problema es que sin la independencia económica no hay ninguna de las otras dos. Y también necesitamos reconstruir necesariamente la unidad continental, la unidad de Hispanoamérica y luego de Iberoamérica con Brasil. Yo hoy les estoy hablando de un lugar estratégico que puede ser un punto de unidad, que es la Cuenca del Plata. Discutir qué vamos a hacer con la Cuenca del Plata. Acá hay alimento, hay agua dulce, hay minerales estratégicos, hay petróleo. Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer obras de infraestructura importantes. Es decir, los objetivos siguen siendo los mismos, porque los intereses foráneos siguen siendo los mismos sobre la Argentina y sobre todo Hispanoamérica, que es la fragmentación, la desindustrialización, y vamos hoy lamentablemente hacia esa dirección. Si nosotros no comprendemos esto, podemos sufrir una fragmentación territorial y una completa algunos me dicen, no, pero ahora tenemos elecciones el año que viene, en 2019, sí, pero ¿cómo van a llegar las industrias argentinas a 2019? Totalmente. Adrián, te vamos dejando porque el tiempo es medio tirano acá en la radio, pero sí, tenemos que... la verdad que les pido disculpas si me extendí. No, por favor, para nada. Pero... No, para nada. Un gusto de ya, por supuesto. Un gusto y te agradecemos mucho la y comunicación. vamos a volver a hacer otra comunicación. Por supuesto. No, por favor, la verdad que agradecido de este contacto. Valoro mucho porque nos estamos empezando a encontrar, y me parece imperioso, todos los patriotas que amamos a esta nación, que queremos una Argentina grande, que queremos ver una Argentina feliz, que queremos ver una Argentina que se respete, y como lo charlábamos en privado con Alejandro, una Argentina que pueda estar sentado en la misma mesa el presidente de la nación, discutiendo con el presidente de Rusia y discutiendo con el presidente de los Estados Unidos, discutiendo de igual a igual, y que la Argentina se respete. Pero, y ahí no me extiendo más, que en este quiero cerrar, me parece, señores, que si no recuperamos, como decía Santo Tomás, que la política es el servicio al bien común, es decir, la ética en la clase política, y el contagio del ejemplo de San Agustín, y que la unidad sea virtuosa, es decir, los hábitos buenos que hacen al hombre, hacer el bien, que son la prudencia, que son la justicia, es decir, que es la fortaleza, la templanza.
si la unidad que tantos algunos pregonan no es trascendente y va a ser meramente coyuntural para ganar una elección, no vamos a poder construir la Argentina justa, libre y soberana que soñamos y que queremos para nosotros y que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestros bisnietos y para generaciones de argentinos. Completamente de acuerdo, Adrián. Te mando un fuerte abrazo acá a Buenos Aires, a las calurosas tierras de Paraná. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho por la comunicación. Le agradezco mucho que se estén comunicando conmigo desde la querida capital federal, de la capital de la patria de todos los argentinos, acá también con mucho calor en el litoral. Les agradezco mucho este llamado, compañeros. A vos, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Ya volvemos.